gente que va a ver la entrevista, muchísimos te conocen, pero a lo mejor algunos otros no te conocen o incluso conociéndote no saben exactamente quién eres tú. O sea, me gustaría que nos dijeras quién es Laura Rojas Marcos. Bueno, yo la verdad es que me considero pues una apasionada de las emociones, una apasionada de la música, del arte, del estudio y la verdad es que a nivel personal pues también soy muy aventurera, ¿no? Me gusta mucho aprender, me expongo, salir de mi zona de confort, pero también diría que para mí es esencial tanto mi familia como los amigos, ¿no? Y la estabilidad, el aprender. Entonces, bueno, muchas veces cuando me dicen, bueno, ay, que escribes y tal, o eres escritora, lo cierto es que yo me considero una psicóloga y una apasionada de la condición humana que escribe, o por lo menos eso intento, ¿no? Y compartir, ¿no? Todos tus estudios los has compartido entre Nueva York, España, la Sorbona, un poco así ha sido... Pues sí, la verdad es que, bueno, a mí estudiar siempre me ha gustado porque me encanta aprender, pero tengo que decir que cuando era más jovencilla me costaba, ¿no? Porque lo cierto es que he heredado de mi padre esa parte de ser un poquito inquieta y a veces de tener tendencia a distraerme, entonces he tenido que aprender desde muy niña estrategias para poder concentrarme, para poder aprender, pero bueno, una cosa que si la practicas, ¿no? Pues sí, pero sí, a mí me siento muy afortunada porque mis padres en ese sentido siempre me han apoyado, ¿no? Eso quería preguntarte, ¿qué influencia han tenido tus padres en tu educación? Pues han tenido una influencia, yo diría que muy relevante, ¿no? No solamente han apoyado los estudios, todo lo que tuviera que ver con la formación, han sido no solamente una fuente de estimulación, sino también de exigencia. O sea, han sido unos padres que han exigido, pero también teniendo en cuenta mi manera de ser, ¿no? Y mi personalidad. Y bueno, con algunas cosas que me ha costado más trabajo, pues la verdad es que he recibido más ayuda y quizás también más paciencia, algo que siempre les estaré agradecidos, ¿no? Pero... O sea, que te sientes orgullosa de la educación recibida, del ambiente que tú has vivido en... Quizás más que orgullosa me siento agradecida. Me Agradecida. siento muy, muy agradecida. También es verdad que mis padres, a pesar de haber estado ahí, también son padres que tampoco estaban ahí tan cerca, ¿no? Entonces, también mis caídas, mis batacazos, mis aprendizajes, el tener que volver a levantarme, para algunas cosas ya más importantes, pues sí han estado quizás más cerca, pero me han dejado también, ¿no? Que aprenda de esos procesos y de esas caídas y de esos fracasos, ¿no? Tú que trabajas en una consulta como psicóloga y pasa por allí mucha gente, ¿tú crees que estamos educando bien a nuestros hijos hoy? Bueno, yo creo que desde luego poco a poco nos vamos adaptando a las nuevas circunstancias, o sea, nada más el hecho de que vivamos en la era digital y las nuevas tecnologías, yo creo que eso es algo que tanto a los padres como a los hijos nos viene a todo, es un aprendizaje porque no hay precedente, ¿no? Entonces, yo creo que en muchos sentidos sí, que muchos padres están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen y con sus recursos, y no me refiero solamente económicos, sino los recursos de tiempo, ¿no? Hoy día los padres, tanto las madres como los padres, trabajan y creo que quieren dar lo mejor a sus hijos, ¿no? Hay también una concienciación sobre las capacidades, los recursos, habilidades, las emociones, y eso es algo que no es fácil educar en ello, ¿no? Pero también hay ausencias, ¿no? El cómo se gestiona el tiempo, pues no siempre es fácil y quizás nos encontramos también en un entorno donde los padres no pueden estar presentes todo el tiempo. Por otro lado, creo que también está el reto de esos padres que son sobreprotectores, que es normal que las personas a las que queremos le queremos dar lo mejor de nosotros, pero también hay que dejar que los hijos aprendan, que aprendan a levantarse solos, que aprendan de sus errores, de sus fracasos, ¿no? Y que aprendan también sobre el esfuerzo. O sea, padres que hacen todo por los hijos, absolutamente todo, también lo que están es haciendo que esos hijos sean
pues que no aprendan y que sean... Que no se desarrollen adecuadamente, que no desarrollen una buena autoestima, sus capacidades y que no sepan quiénes son. Entonces, hay que dejar que cada uno... Que vaya... Sí. Ahora tenemos un problema en España, bueno, yo creo que en España y en Europa y en el mundo en general, un problema de natalidad. Sí. Algunos dicen que es que las parejas jóvenes pues no quieren tener hijos pues porque tienen unos trabajos muy precarios y que llegar a final de mes pues cuesta. Pero yo también conozco gente que gana mucho dinero y tampoco quieren tener hijos. Entonces, la pregunta que yo te hago, porque quizá tú con la experiencia de la gente que vas viendo, es si esto es un problema social o realmente de verdad es un problema de precariedad y de bajas condiciones económicas para sobrevivir. Bueno, yo creo que es una combinación de diferentes factores y está la decisión, o sea, gracias a los métodos anticonceptivos, pues las mujeres y los hombres, las parejas, pueden decidir si quieren tener hijos o no. Antes la cosa era bastante más complicada, ¿no? Entonces hoy día, por un lado, es una opción. Por otro lado, también hay que decir que a nivel social ya no es una expectativa, ¿no? O sea, como un deber prácticamente. Antiguamente, o no tan antiguamente, ¿no? Era algo que era esperado. Hoy día hay mujeres y hombres que deciden que no quieren tener hijos. Y de hecho ya somos muchos los que estamos. Entonces, ¿es necesario tener hijos? Como necesario no es. Ahora sí, la pirámide de la población está cambiando, ¿no? Y cada vez hay más personas mayores y menos personas jóvenes, que eso tiene un impacto a nivel sociocultural, económico, político, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues tenemos que anteponernos y anticipar qué es lo que eso supone. Ahora, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que esa elección es algo que antes no existía y que también la situación social y político-social, pues que el tener hijos es algo que es caro. Es caro, cuesta mucho dinero, cuesta muchos recursos y hoy día también las personas yo creo que son más conscientes de que a la hora de tener un hijo, la responsabilidad que conlleva. Por lo tanto, en esa decisión también hay un concepto de responsabilidad, como que no se da por hecho porque ahora toca y tengo la edad, sino, bueno, ¿qué supone? No solamente para mí, sino también para el bienestar de mi hijo, ¿no? Y bueno, hay que tener esas cosas en cuenta. Anualmente se publica el informe PISA, de educación, y España no sale muy bien parada, ¿no? ¿Tú crees que con las actuales leyes educativas, donde se permite a los alumnos pasar de curso con asignaturas pendientes, eso realmente motiva a que tengamos buenos profesionales el día de mañana? ¿O? Pues a mí eso es algo, tengo que decir que es un tema que me preocupa enormemente. Más que nada porque parte de mi trabajo como terapeuta, trabajo con mucha gente joven, a partir de 18 años, ¿no? O sea, yo soy psicóloga y psicoterapeuta de adultos. Y claro, el pasar, ¿no? De curso habiendo suspendido, o sea, no cumpliendo con un nivel básico, me parece un problema. Me parece un problema porque es como dónde están las consecuencias y hay que ser coherentes también, ¿no? O sea, si uno no llega y necesita más tiempo, necesita aprender una serie de cosas para poder pasar de curso, pues, y no has llegado, pues tendrás que repetir como se ha hecho toda la vida, o por lo menos en mi época, ¿no? Ahora bien, creo que la tendencia a sobreproteger a los hijos nos lleva a tomar una serie de decisiones políticas que ahí yo quizás no estoy de acuerdo con esa decisión, el proteger para que no se sienta mal. Y bueno, aunque es importante tener en cuenta las emociones, pero hay un nivel básico de conocimiento y de cultura general que hay que tener. Hay que saber escribir y me encuentro en muchas ocasiones a personas que no, ya con un nivel, que están en la universidad, que no saben escribir. Eso es un problema, eso es un grave problema. Ahora bien, creo que también hay que darle el lugar a todos esos estudiantes que se esfuerzan enormemente, que son brillantes y que aportan muchísimo. Lo que pasa es que no hacen mucho ruido.
¿no? Y a veces hacen más ruido pues aquellos que como que no salen adelante o que necesitan un poquito más de ayuda. Yo creo que el futuro, desde luego, está en que la formación y la educación, o sea, es un derecho y que todo el mundo tenga acceso a ello, ¿no? Pero bueno, vamos a animar también a aquellos que se esfuerzan e invertir en ellos, porque ellos también son el futuro, ¿no? Relacionado con la pregunta anterior que te he hecho, bueno, no sé si relacionado, pero hoy las parejas, muchas parejas deciden vivir en pareja. Sí. Y no casarse civilmente o canónicamente. O sea, hay como una especie de rechazo a la formalidad. O ¿tú crees que, cuál crees tú que pueden ser las razones de esto? Pues fíjate que me encuentro distintas opiniones. O sea, por un lado, pues sí, hay personas que la rechazan, pero hay otras personas que no es un rechazo, sino es como un estado de conciencia donde también asumes una responsabilidad y reflexionas sobre qué supone tomar esa decisión. Es una decisión importante, ¿no? Es una decisión que requiere reflexión, que requiere planificación y la humildad también de saber, bueno, qué puedo aportar y qué no puedo aportar y qué quiero aportar. ¿Es necesario casarse? Como necesario no es. Ahora bien, es algo que para muchas personas es una decisión muy importante y a mí me parece que es algo que es bueno, independientemente de qué religión seas o seas ateo, seas agnóstico. O sea, no deja de ser una decisión de compromiso, ¿no? Y como compromiso, qué importante, ¿no? Eso es una de las cosas que quería sacarte, porque yo veo que en general hoy, y sobre todo más en la gente joven, hay como falta de compromiso, no solo en este campo, sino en otros muchos campos. O sea, la palabra compromiso a la gente le genera un poco de alteración. O sea... Bueno, es que hay una diferencia entre compromiso y también el sentirte esclavo de algo, ¿no? Que estás atado y que y una vez como que tomas la decisión, como que no puedes cambiar de opinión, ¿no? Entonces, el compromiso yo creo que es un valor que es tan importante, pero también es importante el tener la opción de poder cambiar de compromiso y cambiar de decisión, ¿no? Y si las cosas no salen, ya sea en el matrimonio o en un trabajo, ¿no? El poder cambiar, pero eso sí, con integridad, con dignidad. ¿Cuál es el compromiso? Y el compromiso es algo que se aprende en casa, ¿no? O sea, es un valor que si tú tomas una decisión es importante ser consecuente con tu decisión y no tomarlo a la ligera. Y si vas a cambiar de opinión, como por ejemplo me encuentro muchas veces a chicos que quieren cambiar de carrera, ¿no? Y pues me parece bien si descubres que eso no es lo tuyo. Estamos hablando de una profesión por el resto de tu vida. Sinceramente creo que es mejor cambiar de carrera, pero desde una reflexión, desde investigar y ver, bueno, los porqués, ¿no? ¿Por qué, cómo y cuál es el plan de acción? No así impulsivamente. Entonces el compromiso tiene un papel muy importante en las relaciones personales, en las relaciones profesionales y bueno, hay que decir en la relación con uno mismo, ¿no? A partir de ahí crece la confianza en uno mismo y que los demás también confíen en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro nivel de compromiso? Pues cada uno tenemos nuestro nivel de compromiso y con qué nos comprometemos. Vivimos una época donde la violencia doméstica o de género, o como se le quiera, el adjetivo que se le quiera poner, está desbordado. O sea, sí, que mueran 60 mujeres o 70 al año por una violencia de este tipo, pues es realmente preocupante. Sí. Se están tomando algunas medidas, porque yo veo que hay unas leyes y tal, pero estas leyes no disminuyen y las medidas que están tomando no disminuyen. ¿Tendríamos que hacer algo especial de tipo educativo, de tipo comunicativo, yo qué sé, algo, para que la sociedad nos sensibilizáramos de que con estas medidas no se solucionan los problemas, que habría que buscar otro tipo de medidas? La verdad es que es un tema muy preocupante que nos afecta a todos y todavía queda tanto por hacer, pero desde mi experiencia, y además trabajo mucho con víctimas de violencia doméstica, violencia familiar,
de bullying, mobbing en el trabajo, de acoso, ¿no? Y tengo que decir que, por lo menos desde mi punto de vista y mi experiencia, hoy día somos más conscientes, hay más concienciación sobre qué es, qué significa, los efectos que tiene y qué podemos hacer para prevenirlo. Desde mi punto de vista, creo que no ha ido aumentando, es más, creo que ha ido disminuyendo, porque ahora no es un tema tan tabú, porque ahora se le da tanto a mujeres como hombres que son víctimas, ¿no?, de maltrato, de cualquier tipo de maltrato, también se les explica que pueden hacer algo al respecto. Antes no existía ningún tipo de ayuda, incluso estaba vinculado a la vergüenza. De esto no se habla, de puertas para adentro no podemos meternos. Hoy día yo creo que somos todos más conscientes de que tenemos que hacer algo al respecto, independientemente de que conozcamos una situación o no. O sea, hay más conciencia y a los más jóvenes también se les está educando en esto, ¿no? Y hay información desde una marquesina del transporte público a las conversaciones incluso, y eso a mí me da esperanza porque me he encontrado y me he cruzado con mucha gente joven y muchas personas de mediana edad, incluso de personas mayores, ¿no?, que son conscientes de cuál es su situación y son capaces de identificarlo, mientras que no hace mucho ni siquiera estas personas sabían que estaban siendo víctimas. O sea, yo soy víctima, ahora puedo hacer algo. Entonces, yo creo que vamos avanzando. Es cierto que todavía queda tanto por hacer y tantas leyes todavía que aplicar, ¿no?, y que haya más movilizaciones, pero también soy optimista al respecto, ¿no? Y he visto a tantas personas salir de situaciones tan horribles que hace 20 años hubiera sido inconcebible, que a esas personas pues creo que son valientes, ¿no? Y después están todos esos altruistas y héroes, ¿no?, de alrededor, desde un vecino, desde un amigo, desde un familiar, que han hecho algo al respecto y que saben qué hacer, cosa que hasta no hace mucho eso no existía. En algunos de tus libros he leído algo sobre las personas tóxicas. Nos encontramos personas tóxicas en el trabajo, incluso hasta en la propia familia podemos encontrar una persona tóxica, incluso en la vecindad, personas tóxicas. ¿Qué hacer? ¿Cómo gestionar cuando tienes que convivir con personas tóxicas? Bueno, si lo pensamos, todos somos tóxicos en algún momento, porque como seres humanos somos seres imperfectos, cometemos errores, tenemos días y tenemos días, ¿no? El estado de ánimo afecta también a nuestra conducta, a nuestra manera de comunicar, y bueno, todos podemos tener un mal día, estar de mal humor, estar preocupados, estresados, o bueno, pues tener un día con mal carácter, ¿no?, que eso también pasa. Ahora bien, cuando hablo de ese tipo de personas tóxicas, independientemente de que todos podemos ser tóxicos en algún momento, me refiero más a aquellas personas que son tóxicas de manera perversa, ¿no? Por ejemplo, personas que hacen chantaje emocional, personas que acosan, personas que hacen daños a otras, que tienen una tendencia a disfrutar de hacer daño, de hacer que otro se sienta inseguro, de maltratar, de gritar, ¿no?, y que buscan la sumisión en otras personas. O sea, con esas personas hay que tener cuidado. ¿Y dónde están esas personas? Pues están en nuestro entorno y, como tú bien dices, los podemos encontrar en la familia. Encuentro y trabajo con personas que desgraciadamente tienen un hijo tóxico, una pareja tóxico, un padre o una madre tóxico. Hay personas que no saben querer bien, hay personas que no saben respetar, hay personas que disfrutan humillando, y esas personas, desde mi punto de vista y en mi experiencia, hay que tenerlas lejos. Y claro, lo difícil es identificarlas. ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo separamos el estar de mal humor a ser una persona que realmente te produce una inseguridad y hace dudar de tu criterio o tu capacidad de tomar decisiones? Evidentemente hace falta reflexionar sobre ello, y cuando nos encontramos con un familiar, con un hijo, con unos padres o un hermano o una pareja
que es tóxico, duele muchísimo, es que se nos rompe el corazón. Pero tenemos que hacer algo al respecto y desde luego no permanecer ahí. La distancia es clave. ¿No crees tú que, Laura, que vivimos un momento en donde las emociones priman sobre todo? O sea, tú ves la publicidad y los expertos dicen que hay que centrarse en la emotividad, ver las campañas electorales con corazones puestos, tal, no sé qué, todo emocional y en cierto modo perdemos un poco el sentido común de alguna de las cosas, ¿no? ¿Tú crees que es fácil salirse de un pensamiento único, de una forma única de pensar y ver las cosas de manera distinta sin que nadie te pueda señalar con el dedo? Bueno, las emociones, para empezar, como seres emocionales que somos, así como seres pensantes también, o sea, van a influir en todo momento, de manera consciente o de manera inconsciente, en nuestra vida, en nuestras decisiones, en cómo nos relacionamos con los demás o con nosotros mismos. Y ser consciente de ello es fundamental, saber identificar nuestras emociones, qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, qué me motiva, qué no me motiva, eso es importante. Ahora bien, dejarnos llevar por las emociones puede ser peligroso, es una navaja de doble filo, y nos puede hacer también mucho daño, ¿no? Y las personas que se dejan llevar únicamente y exclusivamente por sus emociones son impulsivas, de hecho suelen ser a veces incluso más infelices, ¿no? Porque lo sienten todo con demasiada intensidad. Y el razonamiento lógico es fundamental y también de hecho va a ayudar a nuestras emociones. Creo que en muchos aspectos, por un lado, el ser consciente de nuestras emociones y saber de qué estamos hablando es fundamental para el autoconocimiento, para saber gestionar y movernos por la vida y para solucionar y para afrontar la adversidad, pero por otro lado, hay que tener cuidado con ello. ¿Por qué? Porque se utiliza también para manipular. Y eso sí que no me gusta nada, ¿no? O sea, que nos manipulen, ya sea para el voto, para que hagamos, o un familiar, o sea, ¿ahí de qué estamos hablando? Del chantaje emocional. No creo en el chantaje emocional, no creo que sea nada positivo y bueno, muchas emociones anulan el pensamiento. ¿Qué tipo de emociones? Pues la ira, el enfado, el sentimiento de inferioridad, ¿no? La rabia. Eso hay que mantenerlo, ¿no?, bajo control, ¿no? Así como el ego, ¿no? Una cosa es el amor propio, el respetarte, el quererte, el ser una persona íntegra, ¿no? Y que protege su dignidad, y otra cosa es tener un ego y alimentar ese narcisismo que también podemos tener, ¿no? Entonces, la cosa, el equilibrio, yo creo en el equilibrio y bueno, y en un momento dado también escuchar a otros, sobre todo a personas de confianza, si nos dicen, oye, que se te está asumiendo un poquito demasiado el ego, ¿no? Decía Peter Drucker, una frase que a mí se me ha quedado siempre muy grabada, que no hay nada más inútil que hacer brillantemente algo que no sirve para nada. ¿Tú crees de verdad que hoy sabemos gestionar nuestras prioridades? En nuestra vida en general, las prioridades. Yo creo que estamos continuamente aprendiendo a gestionar nuestras prioridades. Yo creo que hoy día somos más conscientes de que tenemos mucho en el plato, mucho, ¿no? Y que encontrar ese equilibrio entre el trabajo, entre el aprendizaje, entre nuestras relaciones, bueno, pues no es algo fácil y que dependiendo de la etapa de nuestra vida, pues nuestras prioridades van cambiando, ¿no? Ahora bien, es un proceso de aprendizaje que es lento, ¿no? ¿Por qué? Porque las emociones también tienen un papel fundamental y a veces esas emociones intervienen de una manera que entorpecen nuestras prioridades y el trabajar la diferencia entre lo que quiero, lo que necesito y lo que debo hacer es ¿no?, como un malabarismo, ¿no? Es ser malabarista, ¿no? No es fácil, pero se puede aprender en cualquier momento,
Da igual la edad, da igual incluso la situación económica, ¿no? Creo que el tener la capacidad de analizar es algo fundamental y explorar, pues bueno, qué es importante en este momento y el por qué. A veces, cuando tenemos un problema en casa, lo llevamos a la oficina. Sí. Y viceversa, cuando tenemos un problema en la oficina, lo llevamos a casa. ¿Qué le sugieres a una persona que va a tu consulta? Vamos, sugerirle o qué haces para animarle a superar esas dificultades, ¿no? Porque es muy triste que tengas un problema en tu casa, por ejemplo, con un hijo adolescente, y llegues al día siguiente al trabajo y nadie te lo note en la cara. Bueno, o a lo mejor uno no quiere que se le note, porque precisamente quiere separar esos dos ámbitos de la vida, ¿no? Lo cierto es que como somos multidimensionales, ¿no? Pues lo que nos pasa en nuestra vida privada pues va a afectar también a nuestro trabajo. Pero si somos conscientes de la importancia también de mantener compartimentos estancos, pues eso nos va a ayudar también a gestionar, ¿no? Pues los problemas del trabajo en el trabajo, y aunque a veces los llevemos a casa, porque el desconectar pues no siempre es un proceso fácil, pero también hay cosas que se pueden aprender. Yo, una de las cosas que tuve la suerte de aprender cuando estaba formándome en Estados Unidos, ¿no? Era como terapeuta, pues bueno, estamos lidiando continuamente con crisis, con problemas muy serios, con la muerte también, ¿no? Y es importante el saber desconectar de una manera constructiva y positiva para poder tener una vida saludable, sobre todo para tener una vida de salud mental equilibrada, ¿no? Y entonces hay una serie de ejercicios que uno puede aprender que tiene que ver con la meditación, con la relajación, con el control mental, con la distracción y con el diálogo interno. Cómo yo me hablo a mí mismo va a influir enormemente en cómo gestiono pues esos compartimentos estancos y esas preocupaciones y esas adversidades, ¿no? Porque hay problemas o dificultades que podemos solucionar en el momento, pero hay otros que requieren todo un proceso y hace falta una planificación. El cómo yo me hablo va a influir enormemente en cómo gestiono esa... Has citado la palabra muerte, que es una palabra que a la gente nos pone los pelos de punta. ¿Por qué nos pone los pelos de punta? Bueno, porque nos asusta, ¿no? Pero lo cierto es que a todos nos llega el momento. Si hay algo que está garantizado es que nuestra vida tiene un comienzo, ¿no? Un desarrollo donde nos hacemos, aprendemos, vivimos... El comienzo lo vemos todos muy bien, el final es lo que vemos peor, ¿no? Bueno, pero es que las cosas tienen un final y lo cierto es que la muerte forma parte de la vida, ¿no? Y pues ese ciclo de la vida, es el ciclo de la vida. En el mundo occidental la muerte tiene que ver con los finales, el final de nuestra existencia, final de nuestras relaciones y bueno, hay personas que piensan que es el final de una etapa y después hay otra, para otros es el final y punto. Y bueno, lo que significan los finales para nosotros es algo muy diferente. Quizás a mí, a nivel personal, por compartir una experiencia propia, es... el trabajar también como psicooncóloga, eso quiere decir que trabajo con personas que sufren cáncer y algunos pues tienen la suerte, ¿no? de poder hacer un tratamiento y superar esa enfermedad, y hay otros pues que parte de su proceso es asimilar que esto es lo que hay, que su vida tiene un final, ¿no? Son casos de oncología que son terminales, ¿no? Entonces, una de las cosas que he aprendido y me ha sido difícil, para mí es un reto y sigue siendo difícil, ¿no? Es que a pesar del dolor emocional, es muy importante el tratar el dolor físico, el dolor, la despedida, ¿no? El dolor de qué deja uno detrás, la familia, qué es lo que uno necesita para poder morir bien, ¿no? Y lo cierto es que yo quiero morir bien. Y he visto a personas y he acompañado a personas en esos procesos
Y bueno, lo que estoy diciendo puede asustar un poco y muchas personas le puede despertar sentimientos de no quiero hablar, no quiero ni mencionarlo, a ver si voy a traer a la muerte. No la vamos a traer, no la vamos a traer. Va a venir cuando nos venga. Y bueno, yo creo que evidentemente hay que poner el foco en el momento en el que estamos, cuando estamos vivos, ¿no? Y agradecer este momento y todas las cosas que tenemos, ¿no? Disfrutar y las pequeñas el momento. cosas. Sí, disfrutar y aprender también de los momentos difíciles, ¿no? Pero, bueno, la muerte forma parte de la vida y eso, nos guste o no, es una realidad. Es la realidad. Vamos terminando ya, te voy a hacer ya 2 últimas preguntas. Muy bien. Una de ellas está relacionada con el estrés, el estrés que sufrimos en el trabajo, el estrés que sufrimos en la familia, el estrés que sufrimos en la sociedad, el estrés por razones económicas, el estrés por un despido, el estrés, diferentes formas de estrés. ¿Tú crees que se tratan de igual manera o hay que personalizar? ¿El estrés tiene unos rasgos comunes o tiene rasgos especiales en función de esto que yo te acabo de enumerar? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el estrés no deja de ser esa presión que en un momento dado sentimos por algo tanto positivo como negativo. O sea, no hay que olvidar que el estrés tiene 2 caras. Una, que es la positiva, a mí me encanta el estrés del bueno, ¿no? Porque te mantiene despierto, vigilante, es lo que nos ayuda a aprender, prestar atención y estar presente, ¿no? Ese es el estrés del bueno, que también está asociado a fluir, ¿no? Cuando uno está haciendo una actividad que disfruta y está en un cierto estado de tensión, pero una tensión positiva. Después está el estrés negativo, el que nos roba la felicidad, el que nos preocupa, el que afecta a nuestra salud mental, física, el que hace que la hormona del estrés, el cortisol, pues aumente y claro, nos quite el sueño, nos cambie nuestra manera de alimentarnos y nos afecta anímicamente. Pero la gestión del estrés es necesario y de hecho todos lo gestionamos de una manera o de otra. A veces de una manera positiva, haciendo ejercicio, hablando, desahogándonos o con la distracción, la lectura. Pero otras veces hay personas que la gestionan haciéndose daño a sí mismo, bebiendo en exceso, comiendo en exceso o provocando peleas en casa o en el trabajo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Ahora bien, cómo decidimos gestionar el estrés es fundamental y vamos a tener un resultado u otro. Y no hay que olvidar que el estrés tiene mucho que ver con nuestra capacidad para tolerar la frustración. Si desde niños vamos aprendiendo a tolerar la frustración, a tolerar la espera, a no tenerlo todo de manera inmediata, ¿no? Pues eso nos va a ayudar y nos va a enseñar a gestionar el estrés más adelante. Vamos a tener más capacidad para tener autocontrol. Y el autocontrol es clave para gestionar el estrés. Pues muchas gracias, Laura. Nos veremos cuando publiques ese apasionante libro que el título ya me está llevando a la librería. Nos volveremos a ver y comentaremos otra vez tu libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima.